Buenas noches, hermanos. Qué increíble poder reunirnos esta noche. Espero que estés animado por nuestro devocional semanal. Para mí personalmente ese es un tiempo excelente y hoy vamos a tomar un tiempo para estudiar uno de los conceptos que hemos visto en el libro de los Hechos. Y ese es el concepto de tener temor a Dios. Hoy no vamos a estudiar directamente de los hechos, pero vamos a dedicar tiempo para hablar de algunas escrituras acerca del temor a Dios, porque es algo que el libro de los hechos habla bastante. Inclusive cuando Pablo comenzó a predicar en las ciudades griegas, y empezó a convertir gentiles, una de las cosas que encontraron eran gentiles, eran griegos que eran temerosos a Dios. Y ese es un concepto muy importante en la Biblia. Hoy vamos a dedicar un poco de tiempo para estudiar acerca de eso. Um, entonces, hoy van a necesitar sus Biblias porque vamos a dedicar un poco más tiempo de ver bastante, y voy a también pedirles que tengan donde anotar porque hay algunas escrituras no vamos a visitar hoy, pero son muy buenos para estudiar más adelante. Entonces, uh, si no tengas a la mano un cuaderno, pues puedes agarrarlo en ese momento y después vamos a orar. También si no tengas tu Biblia, si estás viendo en online church, entonces hay una Biblia ahí mismo, entonces ahí se puede ver su Biblia. Entonces vamos a comenzar con una oración y después vamos a abrir nuestras Biblias a Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Padre, damos muchas gracias por esta noche. Estamos tan agradecidos de tener la oportunidad de tomar un tiempo para estudiar tus escrituras, y nos anima mucho que tú nos has dado la guía que es la Biblia. Y Padre, que podemos aprender a tener temor a ti. Padre, muchas gracias por la forma que tú nos trates, y agradezco tanto ese tiempo con nuestros hermanos aquí en Orlando. Y si alguien nos está conectando de otra parte, también que estén bienvenidos. Pero precisamente hoy quiero dar gracias a los discípulos que están obrando aquí en la ciudad de Orlando. Te pido, Dios, que tú les puedes dar ánimo, fortaleza, y puedes hacer crecer nuestro pequeño ministerio. Te amamos y oramos eso en Jesús. Amén. Uh, un par de cosas. Primero, una petición de oración. El hermano el tío de Jacqueline y hermano de Mama Otra, hoy en la madrugada falleció. Entonces, si puedes tener a Jackie, a su mamá y Mayri y su familia en sus oraciones. Es un momento difícil para su familia, perder un ser querido. Entonces, por favor, si puedes tener todo lo, toda esa familia en sus oraciones, eso agradecería muchísimo. Segundo, tengo una buena noticia. El día 31 de este mes, o sea, no este domingo, sino el siguiente domingo, vamos a tener servicio junto con las iglesias de Argentina y Chile. Y vamos a cambiar el horario un poco. No va a ser a las 3 de la tarde, sino a las 4 de la tarde el día 31. Vamos a escuchar de Nelson Barreto, quien dirige la iglesia en Santiago de Chile, y también Sebastián Serra, que dirige la iglesia en Buenos Aires, Argentina, y su servidor va a compartir 10 minutos también acerca de nuestro ministerio aquí en Orlando. Entonces, algo increíble, estamos súper animados. El tema es el llamado, y yo creo que hoy o mañana ya tenemos una invitación que puedes compartir por Facebook. Va a ser increíble poder unir las tres iglesias
y pasar un gran tiempo juntos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 dice, temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás, y jurarás por su nombre. Hoy vamos a hablar acerca del temor de Dios, y mis notas también están en el tab de notes en Online Church. Entonces, si quieres ver las notas que yo estoy utilizando, ahí están. Pero el temor a Dios puede calificarse, puede definirse como reverencia y reconocimiento de la majestad, el poder, la santidad de Dios. O sea, estamos hablando respeto, no estamos hablando de miedo. El temor de que estamos hablando hoy es un respeto filial. Es ese temor a Dios que Él pide en Salmo 33, versículo 8, dice, tema toda la tierra al Señor, honrenlo todos los pueblos del mundo. Y otra vez en Salmo 34, versículo 9, dice, temen al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta los que le temen. O sea, mucho de las escrituras del Antiguo Testamento hablan de la importancia de mantener un respeto a Dios, un temor a Dios. Por la importancia dada a la ley, al temor de Dios, lo vemos vez tras vez tras vez. Y en el Nuevo Testamento también lo vemos. La Biblia dice que el temor ayuda a andar rectamente. Lo vemos en Hechos capítulo 9. Versículo 31. Dice, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. O sea, la Biblia nos enseña que el temor a Dios nos enseña a vivir rectamente. También da al creyente el valor de dominar el temor que viene de los contratiempos, de los problemas. Inclusive es nuestro respeto y entendimiento a Dios que nos hace sentirnos fortalecidos en momentos como este, de que estamos en cuarentena por la coronavirus. Sabemos que Dios está en control, y por el respeto, el amor que le tenemos a Él, podemos enfrentar el miedo que vienen de problemas que nos ataquen de afuera. Inclusive las escrituras nos enseñan que el temor de Dios nos ayuda a enfrentar la muerte misma. Y puedes apuntar y estudiar más adelante Hebreos 2, versículo 15, Apocalipsis 2, versículo 10, segundo de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Los que temen a Dios son el pueblo de Dios. Y vimos en Hechos capítulo 10, hace unas semanas, los gentiles que adoraban a Dios se distinguía como aquellos temorosos de Dios. Y esa escritura está en Hechos 10, versículo 2, versículo 22 y versículo 35. Y cuando Pablo estaba comenzando su ministerio, encontraron muchos que eran gentiles, pero eran temerosos de Dios. O sea, no eran cristianos, pero respetaban a Dios. Y algo que queremos ver hoy es que hay muchas personas que son cristianos, ya han tenido fe en Jesús, se han convertido, se han arrepentido, se han bautizado, pero a veces no vivimos o hay momentos donde escogemos no vivir bajo el temor a Dios. O sea, no estamos tratando a Dios con el respeto correcto. En Hechos 9:31 dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, era edificada y andando en el temor del Señor,
y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Si el temor a Dios es un punto clave en el crecimiento espiritual, a veces nos preguntamos, ¿por qué no estoy creciendo espiritualmente? ¿Por qué mi ministerio no está creciendo? ¿Por qué la iglesia en sí no está creciendo como se debe o podía? Tenemos que preguntarnos, primeramente, ¿estamos respetando a Dios? Porque sin el temor del Señor, la iglesia se deja de edificarse. Si tú y yo no respetamos a Dios, primeramente, dejamos de edificarnos el uno al otro, dejamos de discipularnos el uno al otro, dejamos de formar Cristo en la vida de nuestros hermanos el uno al otro. Si dejamos de respetar o temer al Señor. Y a veces podemos preguntarnos, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no estoy avanzando como yo quisiera? Debemos preguntar, ¿estoy viviendo bajo el temor al Señor? Proverbios 1, versículo 7 dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. O sea, antes que tú y yo podemos encontrar sabiduría, antes que tú y yo podemos actuar sabiamente, necesitamos respetar a Dios. Cualquier estudio inteligente de las Escrituras debe comenzar con el temor al Señor. Conocimiento bíblico sin temor de Dios es conocimiento inútil. Yo conozco muchas personas que conocen las Escrituras por adelante, por atrás, pero no aplican esas Escrituras a su vida. No sienten un temor a Dios, no hay respeto a la palabra y por esa falta de respeto, su vida no está llena de sabiduría. O sea, la Biblia no dice que el necio no recibe instrucción. Más bien el necio recibe la instrucción pero la desprecia. Cuando hemos despreciado la instrucción y la sabiduría de Dios y de sus hijos para seguir neciamente nuestros deseos pecaminosos, estamos apartando del temor al Señor. ¿Cuántas personas no lleguen domingo tras domingo a la iglesia, escuchen un sermón, pero no la aplican a su vida? No es que no tengan la enseñanza. ¿Cuántas personas no han recibido enseñanza buena? ¿Cuántas personas no han escuchado la palabra de Dios, pero por no poner las cosas en práctica, no reciben las bendiciones de Dios? Mira lo que dice en Proverbios, versículo 15, versículo 33. El temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. O sea, para poder llegar a tener sabiduría, tenemos que ser humildes en nuestra vida. Tenemos que mostrar humildad ante Dios y ante su palabra. Muchas veces queremos aparentar que sabemos más de lo que sabemos y no somos humildes, no somos tan vulnerables, no somos tan enseñables. Pero nosotros necesitamos tener humildad en nuestro trato con la palabra de Dios. Cuando abro mi Biblia, debo esperar instrucción, debo esperar cambiar quién soy yo por lo que estoy aprendiendo por medio de la palabra de Dios. Si leo la Biblia solamente para recibir conocimiento, no gano nada. Necesito leer mi Biblia buscando instrucción, buscando cambiar, buscando poner en práctica lo que estoy viendo. Y eso requiere humildad. Necesito orar humildemente. Dios, ayúdame a entender
lo que tú deseas que yo aplico de tu palabra. Pero muchas veces yo me puedo hacer de oídos sordos. Oigo la palabra de Dios, pero no me conviene o siento que no me gusta el mensaje y la rechazo. La Biblia tiene un nombre para eso. La Biblia dice que ese hombre es necio. El necio es orgulloso. El necio piensa que sabe mejor. El necio no escucha. Y por eso la sabiduría y el temor de Dios comienza con la humildad. Poder decir, yo tengo algo que aprender de ti en este momento. También el temor al Señor conduce a la vida. Proverbios 16, versículo 6, dice, con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Sabes, nuestros pecados han sido borrados por la misericordia de Dios y la verdad de la vida de Jesús. La expiación, o sea, nuestro perdón se llevó a cabo gracias al sacrificio de Cristo. De nuestro agradecimiento deben hacer una reverencia que nos lleve a apartarnos del mal. Sabes, la Biblia dice que Jesús murió por nosotros, pero nosotros aprendemos a decir no al pecado por nuestro agradecimiento por lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Si un hijo de Dios deja la rectitud, el verdadero problema es la falta de gratitud. Y hay que tomar un momento para comparar lo que ofrece el mundo y lo que ofrece Dios. O sea, hay momentos en nuestra vida donde vemos el pecado y sentimos tentados o atraídos al pecado. En ese momento tenemos que checar a ver si realmente estamos siendo agradecidos a Dios. El problema no es que Jesús no haya muerto por nosotros. El problema no es que Dios no haya perdonado nuestros pecados. El problema es que hemos olvidado la gratitud. Hemos olvidado responder correctamente a lo que Dios está haciendo. Segundo Corintios capítulo 7, versículo 1. Por tanto, amados, teniendo esas promesas, límpianos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabes? Las promesas de Dios deberían ser suficientes para motivarnos a limpiarnos del pecado. El simple hecho que Jesús dice que Él regresará por nosotros, que Él nos llevará con el Padre, debería ser suficiente para nosotros dejar de pecar. Nuestra limpieza espiritual comprende una acción doble. Primero hay que apartarnos del pecado, pero segundo tenemos que volvernos a Dios. Eso es el acto de arrepentimiento. O sea, no se puede hacer uno sin el otro. Las dos cosas son importantes. Pero muchas veces nosotros queremos quizás dejar de hacer algunas cosas malas. Y muchas personas son religiosas y se arrepienten. Se van a la iglesia el domingo, dejen de fumar, dejen de tomar, dejen de decir malas palabras, pero no construyen una relación con Dios. Y eso es incompleto. Yo conozco muchas personas, yo a veces caigo en ser ese tipo de persona, que yo puedo hacer lo que se espera de mí, pero dejo las relaciones. Dios desea que dejamos el pecado, pero más que eso, Él desea tener una relación con nosotros.
Perfeccionando la santidad significaba que los corintios no tenían nada que hacer con el paganismo. Ellos hicieron un claro corte con el pasado y se entregaron solo a Dios. Hoy te pregunto, ¿qué cosas de tu pasado todavía mantengas una relación con ellos? Nosotros tenemos que ser un corte completo del mundo. Necesitamos alejarnos de las cosas que no son de Dios. Proverbios capítulo 19, versículo 23 dice, el temor del Señor conduce la vida para dominar satisfecho sin ser tocado por el mal. Si vivimos en el temor de Dios, nuestras vidas serán de tal modo que el mal no nos visitará. Quien teme al Señor, nada teme. O sea, ve aquí el concepto de descanso sin preocupaciones, algo que a menudo falta cuando hay pecado. Yo creo que una de las cosas que yo tuve que hablar con Marsha al principio de la cuarentena es que yo ya no estaba durmiendo bien. Y siento que dejaba que muchas preocupaciones, el estrés de hacer todo lo que tenía que hacer, tratando a cumplir y llenar todas las necesidades, no me dejaba dormir. No me dejaba, yo me acostaba y daba vueltas en la cama y me despertaba sin descanso. Porque me faltaba la confianza de que Dios está en control de todo. ¿Cuántos de nosotros estamos descansando sin ninguna preocupación? Porque estamos respetando completamente a Dios. Sabemos que lo estamos amando, lo estamos respetando, le estamos entregando la vida y por eso sabemos que Él nos tiene guardado a la espalda. El tercer punto, el temor del Señor es el primer principio del discipulado. En Efesios capítulo 5, versículo 21, dice, sometaos unos a otros en el temor de Cristo. O sea, uno de los conceptos más grandes en nuestras vidas, una de las cosas que más nos ha ayudado en nuestra vida espiritual, estoy completamente seguro en mi vida espiritual, uno de los conceptos que más me ha ayudado es el concepto del discipulado. Pero muchas veces nosotros pensamos que el discipulado es que alguien tiene autoridad sobre mí. Pero eso es la misma idea si alguien pensara que Jesús fuera asesinado. Jesús no fue asesinado. Jesús entregó su vida. De hecho, cuando yo me entrego a otro hombre para que él me dé consejo, para que él me disipula, no es que ese hombre tiene autoridad sobre mí. Yo estoy entregando, yo estoy mostrando la confianza en Dios que otro hombre me puede ayudar. Pero eso es una de las áreas donde muchas veces no mostramos temor a Dios, porque tenemos miedo de entregar y someter nuestra vida a la vida de otra persona. Pero debemos someternos no por jerarquía o por obligación, sino por reverencia a Cristo. El discipulado no es algo impuesto, obligado en nuestra vida, sino es un privilegio. Es un privilegio, es un honor que alguien se digna de ayudarme en mi vida. Alguien se interesa suficientemente por mi vida para ayudarme. Y por eso yo debería buscarlo con gozo, no solo aceptarlo como obligatorio. Y hoy te pregunto, ¿cómo te sientes del discipulado en tu vida?
¿Te da gozo que alguien está interesado en ayudar a formar Cristo en ti? ¿O nos andamos medio escondiendo? Uy, ¿qué tal si no digo esto, no digo el otro, si escondo o me presento de una forma que no soy para verme bien? Y si yo me trato a ver bien en el discipulado, pierdo la bendición del discipulado. Porque la bendición del discipulado es que mi vida va cambiando. El, lo increíble del discipulado es que voy transformando mi vida conforme a las escrituras. Y aprecio que hay otros hombres, amigos en mi vida. Hombres como Marshall, como José Ferrer, como Eddie Francis, que me miran mi vida, observen y me comparten lo que ven. Y me dan la oportunidad de arrepentirme y ser mejor para Jesús. Y el cuarto punto de hoy, del temor nace el evangelismo. Segundo Corintios capítulo 5 versículo 11 dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Es nuestro entendimiento del amor de Dios y nuestro asombro y reverencia del Señor que nos debe impulsar a compartir nuestra fe con otros. Sabes, si hoy mismo no te anima a compartir tu fe, probablemente es que se haya perdido el asombro que una vez sentimos por las obras de Dios. O sea, es increíble, me encanta cuando hay personas que están comenzando su caminar con Dios. Porque tú los ves compartir su fe y todo es increíble. No entienden que una persona no va a cambiar su vida con solo ver las escrituras. Pero ¿qué tal después de 5, 10, 15, 20, 30 años en la fe? Tenemos el mismo asombro, tenemos la misma confianza que Dios va a transformar vidas que tuvimos la primera semana que fuimos bautizados. ¿Cuántos recuerdan cuando se convirtieron y querían enseñar a todos, querían compartir con todos las cosas increíbles que Dios ha hecho en nuestras vidas? Debemos todavía vivir de esa forma, asombrados. Mi oración es que tú puedes encontrar asombro en las escrituras, que tú puedes asombrarte en ver lo que Dios hace. Sabes, algo tan horrible como el COVID-19 me tiene asombrado de Dios. Porque veo las escrituras y veo lo que Santiago dice, que el hombre hace planes, pero Dios decide si él va a poder hacer esas cosas o no. Y por eso en todo debemos decir, si Dios quiere, haremos tal y cual otra cosa. Pero hemos perdido nuestro asombro, nuestro entendimiento del amor de Dios, entender que es tan grande y reverenciamos a Dios y eso nos impulsa a compartir la fe con otros. Pablo mismo decía que él sentía obligado a compartir su fe por lo que él había visto Dios hacer. Si no hay un espíritu de evangelismo, quizás no estamos viendo con ojos abiertos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Yo estoy convencido que Dios no ha dejado de obrar, pero a veces hemos dejado de ver lo que Dios está haciendo. Para concluir esta noche, Salmo 19, versículos 9 y 10, dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Desearles más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Sin duda Dios juzgará, pero para que los que viven en el temor del Señor, este juicio será más deseable que oro fino, más dulce que la miel, porque los que son juzgados rectos pasarán a una vida eterna con nuestro Dios y Creador. ¿Sabe? Nosotros no temamos el juicio del Señor, porque entendemos que Dios es bueno con nosotros. Entendemos que Dios desea lo mejor para nosotros. Entendemos que Dios nos juzga no por nuestra perfección, sino por nuestra relación con Él. Hermanos, mi ánimo para esta semana para todos ustedes es que debemos volver a sentirnos asombrados por el Dios que nos llama. Que podemos sentirnos privilegiados, poder sentarnos a sus pies y aprender por medio de la palabra. Podemos sentirnos animados porque otros hombres y mujeres están importando nuestras vidas y nos están ayudando por medio del discipulado. Y debemos sentirnos gozosos, proclamar lo bueno que Dios está haciendo a toda la gente que conocemos. Hermanos, los amo mucho. Espero que esas escrituras les anima, pero también que les ayuden a transformar sus vidas. La próxima semana vamos a comenzar algunas clases. Vamos a empezar a estudiar un libro que se llama De bueno a excelente en los ojos de Dios. From good to great in God's eyes. Vamos a empezar a ver algunos conceptos del libro. Vamos a poder compartirlo juntos. Y eso va a ser el próximo viernes que estamos todos juntos. Este domingo tenemos servicio a las 3 de la tarde. Pues ánimo, y de ese domingo en 8 vamos a estar junto con las iglesias del Cono Sur. Va a ser muy animante compartir con Buenos Aires y con Santiago de Chile. Hermanos, un abrazo, los amo, que pasen una noche excelente. Vamos a orar. Padre, damos tantas gracias por tener la oportunidad de aprender de tu palabra, Dios, y ayúdanos a no solo aprender, pero a aplicar las cosas que hemos aprendido. Bendice por favor a cada familia, a cada persona que hoy nos acompaña. Padre, ayuda al mundo a recuperarse de esa pandemia. Padre, estés con los que están trabajando en los hospitales, en los centros, los mercados, o sea, el supermercado, en todas las áreas donde están enfrentando personas todos los días. Dios, te pido que Padre, puedes mantener sano y salvo las personas, pero más que eso, Dios, yo pido que esa pandemia sea un tiempo en que el mundo entero puede ver lo grande que eres tú y lo insignificantes que somos nosotros sin ti. Te amamos y oramos eso